tema de polinomios, vamos a continuar viendo eso. Entonces, lo que estábamos viendo era el tema de divisibilidad, que era cuando un polinomio f dividiría un polinomio g, ¿no? Que era cuando g se podría expresar de la manera f multiplicada por un polinomio h, ¿no? fgh, polinomio, respectivamente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dudas con esta definición que vi la clase pasada? ¿No? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que el polinomio x cuadrado más 1 divide al polinomio x siguiente. No sé si ustedes vieron en el bachillerato la división de polinomios y llamaban división sintética o algo así. ¿Se acuerdan de ella? Era como la de los números. Ajá, la de la casita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo afirmo esto, tenemos que ver que en efecto lo divide, ¿no? Y para aquellos que no se acuerdan del método de la casita, pues era como la división para números enteros, ¿no? Colocamos. Pero buscas los divisores, ¿no? Así. Ajá, buscas que el multiplicado por. Bueno, ahorita lo pongo. Pero primero buscas El los 3x está elevado a cuál número. A las 7. Pero creo que primero buscas los de acá, ¿no? Como pones las potencias y cuánto es. Ajá. Y buscas los números. Sí, a ver, lo pongo. Entonces, podemos ingresar allá. Entonces, cuando hacía la división sintética, no me acuerdo cómo se llama, buscabas un número, tal que cuando lo multiplicas por esto, te dé este de acá, ¿no? O sea, por ejemplo, un polinomio que multiplicado por esto, polinomio mónico que multiplicado por esto me dé este de acá, ¿quién sería? Pues sería el 3x, y luego como las x se van a sumar, sus exponentes se van a sumar, entonces buscamos un número tal que sumado a 2 nos dé 7, ¿no? Que sería el 5. ¿De acuerdo? Y luego lo que hacíamos era multiplicar este por este y se lo restábamos a lo de acá, ¿no? Entonces esto multiplicado por este nos da 3x a la 7 y luego multiplicado por este de acá nos da más 3x a la 5, ¿no? Y luego lo restábamos, ¿no? En este caso nos da 0 y luego como en la división usual este lo movemos para abajo, ¿no? Y ahora teníamos este residuo, digamos, ¿no? Y lo que buscábamos es lo mismo, un número, un polinomio mónico, tal que multiplicado por este nos dé este de acá, ¿no? En este caso sería 2x. Y cuando multiplicamos por este nos queda 2x elevado al cubo. 2x al cubo. Y ahora, nótese que si multiplicamos por esto de acá, nos queda 2x. Pero ese es 2x, solita, sin el x cuadrado, ¿no? Entonces aquí ponemos un 0. Y ahora si multiplicamos esto por este y nos queda un 2x, ¿no? Y de nuevo hacemos la resta, se cancela, nos queda menos x cuadrado y bajamos ahora el menos 1, ¿no? Y buscamos nuevamente un polinomio mónico tal que cuando lo multiplicamos por este nos da este de acá, ¿no? Y en este caso sería menos 1. Multiplicamos menos 1 por este y nos da menos x cuadrado. Y luego multiplicamos el menos 1 por 1 y nos da menos 1, ¿no? Y ahora cuando le restamos este a este, que aquí es menos x cuadrado, menos, se convierte en más, menos x cuadrado más x cuadrado, 0, y menos 1, menos 1, es menos 1 más 1, que es 0, ¿no? Y con esto ya vimos que esto en efecto divide a esto. ¿No nos faltó computar la potencia de x a la 6? X a la 6 no hizo falta, porque es más 0x a la 6. Y luego aquí no hay nada que nos dé x a la 6. Ahorita pongo un ejemplo donde sí vamos a ayudar. Eso, ¿no? Entonces, por este método de la división podemos concluir que x cuadrado más 1 multiplicado por el 3x a la 5 más 2x menos 1, en efecto es esto que tenemos acá, ¿no? Esa es la definición de que un polinomio divida
a otro polinomio. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas? Entonces ese es un ejemplo de que un polinomio divide a otro polinomio. Otro ejemplo que podemos dar es el siguiente. X menos 1 divide a x a la 5 menos 1. Sí, entonces de nuevo para ver esto tenemos que aplicar el algoritmo de la división, ¿no? Y luego nótese que aquí no aparece ni la potencia cuarta ni la potencia tercera, entonces esos los vamos a considerar como ceros, ¿no? ¿Se acuerdan de esa convención? Entonces esto divide a x a la 5 más 0x a la cuarta más 0x al cubo más 0x al cuadrado más 0x menos 1, ¿no? Y de nuevo, un polinomio mónico tal que cuando lo multiplicamos por esto nos da esto, pues es x a la cuarta, multiplicamos y nos da x a la quinta, multiplicamos y nos da x a la cuarta, aplicamos la resta y nos queda x a la cuarta. Y ahora buscamos uno tal que cuando lo multipliquemos nos dé x a la cuarta, ¿no? Nos queda x al cubo. Entonces multiplicamos x a la cuarta menos x al cubo, hacemos la resta, esto lo bajamos, x al cubo, y nos queda x al cubo, ¿no? Y luego lo mismo buscamos, y nos queda x a la 2, multiplicamos, es esto, multiplicamos x cuadrado, hacemos la resta, x cuadrado, y luego aquí nos da x, multiplicamos, nos da x a la cuarta menos x al cuadrado que diga menos x, hacemos la resta, nos queda x, bajamos ahora sí el menos 1, y aquí debería ser más 1, cuando multiplicamos por 1 nos queda x, multiplicamos nos queda menos 1, hacemos la resta, nos queda que en efecto el residuo es 0 y por lo tanto sí lo divide, ¿no? Y si se dieron cuenta, esta cosa de acá fue como muy mecánica, ¿no? O sea, bajábamos y nos quedaba aquí un x a la cuarta, entonces teníamos que poner un x al cubo, luego nos quedaba un x al cubo, entonces teníamos que poner un x al cuadrado, ¿no? Entonces yo en general, si repito eso, puedo afirmar que en general x menos 1 divide a x a la m menos 1 con m, un número natural, ¿no? ¿Están de acuerdo con esta acá? Sería aplicar lo mismo de acá. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? De acuerdo. Entonces esa es la división sintética, si no se acordaba. Entonces sigamos dividiendo polinomios. Pero digamos que queremos hacer la división de x más 6 divide a x al cubo más 4x cuadrado más 5x más 8. Entonces de nuevo, ¿qué es lo primero que hacemos? Ajá. X al cuadrado multiplicado por esto nos da esto. Aquí sería más 6x al cuadrado. Hacemos la resta, aquí queda 0. Aquí queda menos 2x cuadrado. Menos 5x y menos 5x. Y ahora hacemos aquí un número multiplicado por esto, nos queda menos 2x. Menos 2x cuadrado. Luego multiplicamos por esto, sería menos 12x. Bajamos hacemos la resta, esto se anula y esto queda que es 7x, ¿no? 7x más 8. Y ahora buscamos un número, en este caso sería el más 7, este por este, 7x, y ahora este por este nos da 42. Más 42, ¿no? Y hacemos la resta, y aquí nos queda menos 2 menos 34, ¿no? Entonces en este caso la división sintética no nos dio 0, ¿de acuerdo? Entonces esto qué implicaría que x más 6
no divide x cuadrado menos 2x más 7, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de cuando un polinomio no divide a otro polinomio, ¿de acuerdo? ¿Eh? Ah, sí. No divide a esto. ¿De acuerdo? Pero en cambio podemos decir que por el cómo se da el algoritmo de la división, podemos decir que x más 6 multiplicado por lo de arriba menos 2x más 7 más el residuo que es menos 64 y nos da esto de acá, ¿no? Y esto es lo que nos dice el algoritmo de la división para polinomios, que podemos ver a f como un producto de f por un polinomio h más un residuo que puede ser 0 o puede no ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el algoritmo de la división para polinomios. Intuitivamente, ¿alguien tiene la idea de por qué funciona el algoritmo de la división para polinomios? ¿O qué es lo que estamos haciendo? ¿No? O sea, cuando yo busco un x a la cuarta, tal que cuando lo multiplico por eso y luego le resto esto, se cancela este término, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy como que buscando por tanteo un polinomio tal que cuando lo multiplico por esto y lo resto me dé 0. Eso es intuitivamente lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y entonces por eso cuando multiplico este por este y se lo resto a todo esto, lo que me queda al final efectivamente va a ser el residuo de la división. ¿Sí? Entonces más o menos esa es la explicación de por qué intuitivamente funciona. ¿Sí? Realmente estamos como que tanteando. Bien. ¿Hasta aquí hay dudas? Okay. Entonces antes de dar eso vamos a ver algunas definiciones. ¿De acuerdo? Definición. Sea f un polinomio de grado n. Entonces, si f es de la forma AI x a la i, el coeficiente AN se llama el coeficiente principal. ¿De acuerdo? Entonces, en la clase pasada le fuimos a los polinomios y vimos que lo podemos ver tanto como una función como una sucesión, ¿no? O sea, una sucesión de coeficientes, ¿no? A0, A1 y así hasta el AN. Y luego teníamos la condición de que el AN fuera diferente de 0 para estar en KN, ¿de acuerdo? Entonces el AN es diferente de 0. Y a este AN lo vamos a llamar el coeficiente principal del polinomio, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a dar más adelante, no nos va a importar. ¿No? ¿Por qué nos importa? Porque cuando hacemos la multiplicación de un polinomio f por un polinomio g, ¿quién va a ser el coeficiente principal de la multiplicación? Va a ser el coeficiente principal de este multiplicado por el coeficiente principal de este, ¿no? Ahorita lo vamos a demostrar. Pero de momento, quédense con esa definición. También en la clase pasada dijimos que el anillo de polinomios es un anillo y es un R espacio vectorial. Bueno, un espacio vectorial. Y también dijimos más cosas acerca del anillo de los polinomios. ¿Qué es el anillo de los polinomios? O sea, ¿en qué se parece a Z? ¿Eh? Ajá, eso es lo que son anillos.
Pero ¿a qué más se parece? ¿Al cero? ¿Qué es esto? En superior 2 vieron que los anillos, vieron que los enteros, además de ser anillos, además de ser un anillo, ¿qué más era? Dominio entero. Dominio entero. O sea, no alcanzaba a ser campo, pero era dominio entero. ¿Todos se acuerdan que es un dominio entero? ¿No? Entonces lo decimos. O sea, A, bueno, suma y multiplicación anillo. A es dominio entero. Sí, para todo xy en el anillo, cuando xy es igual a 0, esto te va a implicar que x es igual a 0 o que y es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces que A sea dominio entero significa que cuando te tomas dos elementos y los multiplicas y te da 0, eso te implica que uno de los dos que están multiplicando es 0. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo clásico sería los enteros, ¿no? Los enteros es dominio entero. ¿Por qué es dominio entero los enteros? Porque puedes multiplicar 0 con cualquier otro y te da 0. Ajá. A ver. Tenemos que A es dominio entero si cumple esto, ¿no? ¿Y esto a qué es equivalente si sacamos la contrapositiva? A ver, que aquí es 0 y x es 0. Ajá. Lo pongo como observación. Es distinto de 0, ¿no? 0, 1 no es 0. Ajá, observación. A es dominio entero. Sí, solo sí. Para todo xy en A, si x es diferente de 0 o y es diferente de 0, esto te va a implicar que cuando los multipliques te va a dar algo diferente de 0, ¿no? Pero ahí es un i, ¿no? No es un o. No, Pero no es la negación. Sí, pero tiene que, los dos tienen que ser igual a 0 más bien. Porque uno es lo no. Con la positiva. A ver, la negación de este de acá sería un i, ¿no? Ajá, Sí. que los dos sean Pero iguales si a los 0. dos son distintos de 0, entonces el producto es distinto a 0. No, porque los dos sean iguales a Ajá, 0. que los dos sean diferentes de 0 Ajá, entonces. significa que la multiplicación es diferente de 0. Sí, la demostración de esto es, pues, apliquen contrapositiva. Bien, entonces, a veces esta equivalencia es más fácil para ver que algo es dominio entero. Pero pues son equivalentes, no importa cuál uses. Entonces, el ejemplo estábamos viendo que Z es dominio entero, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo verificarían esto? Se agarrarían dos enteros, sean nm, diferentes de 0, y quieres ver que n por m es diferente de 0, ¿no? Oye, una pregunta. ¿En esta contrapositiva no sería existen en lugar para todo? No, porque están llegando los de adentro. Ah, Ah, no, sí sería existen. porque No, sí sería. si no, los enteros pues todos serían 0. Ajá, serían existen. Ajá, entonces queremos ver que n por m es diferente de 0, ¿no? ¿Y cómo verían eso? ¿Cómo se les ocurre? Pues supongamos que son 0, ¿no? Y esperemos llegar a una construcción, ¿no? Supongamos que n por m es igual a 0, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Que los enteros son un subconjunto de los reales, ¿no? Y los reales es un campo, ¿no? Entonces existe el inverso de n y este pertenece a los reales, ¿no? Entonces podemos viajar a los reales y hacer lo siguiente, ¿no? Multiplicamos de ambos lados por el n-1. n-1 por 0, ¿quién es? 0, ¿no? Y n-1 por n por m, ¿quién es? Esto de acá es la identidad, entonces esto es m, ¿no? Entonces llegamos a que m es igual a 0, ¿no? Pero supusimos que m era diferente de 0, ¿no? Entonces llegamos a una contradicción. Y por lo tanto debe pasar que n por m es igual a 0. Y por lo tanto z es dominio entero. ¿De acuerdo? ¿Está acá dudas? ¿Por qué podemos viajar a R? Ah, porque es un subconjunto, los enteros son un subconjunto de los reales. Ajá. Entonces, si esto pasa en los enteros, en particular va a pasar en los reales. Pero no es eso lo que queremos probar, que pasa en los enteros. Pero en los reales sabemos que cada real tiene su inverso. Ujú. Entonces podemos aplicar el inverso de n. Como n es diferente de 0, tiene un inverso en r. Lo multiplicamos y ya nos queda que m es igual a 0 en los reales. Pero si eso pasa en los reales, pasa en los enteros. ¿Sí? ¿Más dudas? Bien. Entonces, ¿quién más es dominio entero? ZP, por ejemplo. Los ZP. Pero, ¿qué tienen? O sea, ¿qué son los ZP? Los enteros no de los C. Ajá, pero los ZP en particular son campos. Y en esta demostración, para ver que Z es dominio entero, ¿qué hicimos? Viajamos a un campo que está por arriba de él y hicimos la demostración, ¿no? ¿Y qué hicimos? Aplicamos el inverso. Y en un campo, todo elemento diferente de 0 tiene inversa. Entonces, podemos incluir lo siguiente, ¿no? Que si K es campo, K es dominio entero. ¿Sí? ¿Cómo harían esta demostración? Aunque sea el inicio, ¿cómo lo harían? Pues agarramos un elemento en el campo, sabemos que va a cumplir la propiedad del campo, pero en específico nosotros queremos llegar a la parte de acá de que si son distintos de 0, pero la multiplicación es igual a 0. Entonces, por contrapositiva, que sea dominio entero, aquí era equivalente a que existían dos elementos diferentes de 0. No, existían dos elementos. Y si agarramos dos elementos diferentes de 0 y los multiplicamos, nos da algo diferente de 0, ¿no? Entonces, sería agarrar un Sería XY. básicamente la misma demostración. Sí, es la misma. Sería un XY en el campo menos el 0 del campo. Y supongamos que XY es el 0 del campo, ¿no? Entonces, como K es campo, existe el inverso de X, ¿no? Entonces, aplicamos de ambos lados X menos 1. Sea que esto es Y, sea que esto es X a la menos 1 por 0, sea que esto es 0, y nos queda que Y es 0, ¿no? Y esto es una contradicción porque agarramos que la Y era diferente de 0, ¿no? Era cualquier elemento del campo menos el 0. Entonces, por lo tanto, concluimos que XY es diferente de 0 y por lo tanto K es dominio entero. ¿Sí? ¿Saca dudas? ¿Todo bien? ¿Qué más? Entonces, vimos que campo implica dominio entero.
Entonces, ¿será cierto al revés? ¿Todo dominio entero es un campo? No. Z, Ajá. Esto no se vale porque observación Z es dominio entero, pero no campo. Y entonces, ser dominio entero y ser campo son cosas diferentes, ¿no? O sea, ser campo te asegura como que los inversos, pero ser dominio entero te asegura el que puedas cancelar, ¿no? El que si AB es igual a 0, bueno, no. Y ahora tenemos que A, B menos C es igual a 0 en un dominio entero y que A es diferente de 0. Entonces, esto en un dominio entero, ¿qué te va a implicar? B menos C es 0. Que B menos C es 0 y por lo tanto B es igual a C, ¿no? Entonces, en los dominios enteros recuperamos esta noción. No recuperamos la noción del inverso, pero recuperamos esto de poder cancelar, ¿no? O sea, como que cancelamos a la A de ambos lados sin aplicar el inverso, porque no sabemos si A tiene inverso. ¿Sí? Entonces el dominio entero está a medio paso de ser un anillo y ser un campo, es algo intermedio. ¿Sí? La ejecución de esta parte no era N por M de disputación. Ah, sí. Pero me interesa. Bien. Y ahora, KX ¿será campo? Sí. ¿Sí? Por lineal 1, el campo de los polinomios, ¿no? Polinomios constantes, C, etc. Ajá, pero si nos agarramos el polinomio X, R de X, ¿quién es su inversa? Ajá. X, la inversa del polinomio X es 1 sobre X. Pero esta cosa de acá no encaja con la definición que dimos de polinomio, ¿no? Esto no está en esto. Entonces, KX no es campo. ¿De acuerdo? En general, no va a ser campo. Es por lo que dijimos acá, no se vale el regreso. Ajá, bueno, en general no se vale, pero hay veces que sí se vale. Pero, o sea, por ejemplo, cuando todo dominio entero es un campo, no, todo campo es un dominio entero, ¿no? Entonces, un campo es un dominio entero, es un campo, es un campo. ¿No? Esto en general no se vale, pero pues hay casos particulares donde sí. Entonces, lo mismo aquí. En particular, KX no es un campo porque aquí hallamos un ejemplo en un anillo de polinomios particular donde no, donde el inverso no está. Y vimos que el inverso es único, ¿no? Bueno, saben que el inverso es único, ¿no? Entonces, si hubiera un inverso que sí estuviera acá, tuviera que coincidir con este de acá, pero entonces está y a la vez no está, con contribución. Entonces, en general, no es campo, ¿de acuerdo? Te lo voy a hacer como una observación. Observación. No es campo. En general. Pero entonces, si no es campo, pero es anillo, ¿será acaso dominio entero? ¿No? Si no, habías hecho la prueba de eso. Bueno, la respuesta es que sí. El anillo de polinomios es un dominio entero. Entonces, pues vamos a demostrar eso, pero antes de eso vamos a ocupar unos lemas. Que es el siguiente. Sean f y g polinomios diferentes de 0.
el grado de la suma de los polinomios, no, el grado de la multiplicación de los polinomios es el grado de f más el grado de g. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? O sea, el grado de multiplicar a los polinomios es la suma de los grados individuales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían esto? Es un x cuadrado por x a la 5 va a ser igual a x por 2 a 5. Ajá. Pues harían la multiplicación y verían que el coeficiente líder de este de acá, en la, si esto es n y esto es m, que el coeficiente líder en la n más m, en el n más m ésimo coeficiente es diferente de 0, ¿no? A ver, lo anoto. Lo voy a anotar. Por definición, ¿quién es f por g? De que suma de y igual solo hasta n de las a y x. Es la suma de la k igual a 0 hasta el grado de f más el grado de g, y luego la suma de los i más j que te dan k de los como está sucio lo voy a hacer más limpio, ¿no? Si la f es esto y la g es esto, con f grado n y la g grado m. Entonces, ahora sí, lo que hice aquí es que los definí explícitamente para que las cuentas fueran más fáciles. Entonces, f por g es la suma de k igual a 0 hasta n más m, por definición, de la suma de los i más j que te dan k, de los ai de j xk, ¿no? Entonces queremos ver que el coeficiente que acompaña a la xn más m es diferente de 0, para que este polinomio en efecto tenga grado n más m, ¿sí? Entonces, nótese, a ver, queremos ver que el coeficiente que acompaña a la xn más m es diferente de 0. ¿Sería el coeficiente principal? Ajá, sería el coeficiente principal. Queremos ver que el coeficiente principal de este es diferente de 0. Entonces, ¿quién va a acompañar a la xn más m? Viendo la definición de la suma. Si hago la suma, ¿eh? Ajá. Los que acompañan a la xn más m sería cuando la k es n más m, ¿no? Entonces fijamos k como n más m, y entonces los índices i y j van variando de aquellos tales que su suma sea n más m, ¿no? Oye, la B también es J, la G. ¿Cuál? B. Ajá, BJ es la misma BJ de acá de arriba. BJ de la G. Por eso te digo. Sí. Igual ahí es XJ o es XY de las B's. X elevado a la k. No, de la, como definimos Es en. XY. O sea, como la i es un índice mudo, no importa que aquí sea i y que aquí sea j. Bueno, lo voy a anotar. Entonces, que el coeficiente que acompaña
xn más m es la suma de aquellos AI de j tales que I más j es igual a k, con la I de 0 está n y la j de 0 hasta m. Por ejemplo, ¿quién acompaña a la x0? O sea, si la k fuera 0, entonces el segundo sumando nos dice que van a ser todos los AI bj tales que la I más la j es igual a 0, ¿no? ¿Quién acompaña a la x1? Pues la suma de los AI bj tal que I más j es 1, ¿no? A ver, si quieren, supongamos que tenemos la misma suma de allá. I de j xk. ¿Quién acompaña a x2? Sería el A0, B2, el A2, B0 y el A1, B1. Ajá. Sería la suma de los AI bj tales que I más j es igual a 2, ¿no? Entonces, ¿cuántos números hay que cuando los sumemos nos den 2? Pues sería el 0,2, el 2,0, el 1,1, el... ¿qué más? Y ya, ¿no? Entonces, quien acompañaría sería el A0, B2, más A2, B0, más A1, B1, ¿no? Y todo esto se va multiplicando a la X. O sea, realmente lo que estoy haciendo con esta notación es que estoy acortando todo esto. ¿Se entiende? O sea, son diferentes X, ¿no? Entonces, Ajá. la I que Son los pones en la I, G. J, tales que su suma me da K. Ajá, pero entonces la I de la G, cuando definiste G de BI, X de la I, es diferente a la I que pones en la multiplicación, ¿no? La I de la multiplicación Ajá. corre en las parejas ordenadas, mientras que la I de la G es solo para denotar que son todas las combinaciones de BI y XI. Sí, porque aquí nos importa que el AI sea diferente del BJ. Porque si pongo AI y BI, significa que los dos tienen índices iguales, cuando pueden ser diferentes. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿ya se entiende más esta notación? Entonces, ahora si quién acompaña a la xn más m, serían los AI, BJ, tal que I más J es igual a n más m, ¿no? Entonces, yo voy a afirmar lo siguiente, pero I más J es igual a n más m, si solo si, I es igual a n y J es igual a n. ¿Están de acuerdo con eso, efectivamente? Sí. Pues, ¿y cómo lo demostraremos? Pues pongamos que no. Pues sin previa de generalidad, pongamos que la I es diferente de n. Entonces, como dijimos que la I va de 0 hasta n, esto implica que la I Menor a n. es menor que n, ¿no? Entonces, esto implica que la I más J es menor estricto que la N más J. Y luego la J corre de 0 hasta M.
Entonces a lo más puede valer m. Entonces esto es menor o igual que la n más m, ¿no? Y luego dijimos que I más J es menor excepto del n más m. Entonces I más J es diferente de n más m, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos que I más J es n más m. Si solo si I es igual a J, es n y J es m. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a que la única manera en que I más J con estas restricciones te sumen n más m es que la I sea n y la J sea m. Entonces, el coeficiente que acompaña a x a la n más m, ¿quién es? ANB. A m de m. Pero f y g son diferentes de 0. Entonces, eso implica que van a tener un coeficiente principal diferente de 0. Y como me lo agarré polinomio en kn y en km, significa que el enésimo coeficiente es el principal y el enésimo coeficiente es el principal, ¿no? Eso implica que el an es diferente de 0 y que el bm es diferente de 0. Y como K es campo, es dominio entero, y eso que implica que AN de M es diferente de 0, ¿no? Y entonces vimos que FG se ve como una suma de K0 hasta N más M de estas cosas de acá. Y llegamos a que el coeficiente que acompaña a la xn más m es diferente de 0, ¿no? Entonces, esto implica que el grado de f más g es n más m. ¿Y quién es n y quién es la m? El grado de f más el grado de g. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, esto nos va a servir para lo siguiente. Y es que Kx es dominio entero. ¿Y cómo vemos que Kx es dominio entero? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos ponemos dos. Los polinomios distintos de 0. Pues sean G, Kx diferentes de 0. Entonces, con la demostración del lema, el coeficiente de f por g se acompaña a x grado de f al grado de g es no nulo. Por lo tanto, f de g es no nulo. Y por lo tanto, el anillo de polinomios es dominio entero. ¿No? Entonces, ¿qué hicimos aquí?
nos agarramos dos diferentes de 0 y luego utilizamos que en la demostración anterior vimos que fg eran diferentes de 0 y llegamos a que el coeficiente an más an por bm, donde n es el grado de f y m es el grado de g, es diferente de 0, ¿no? Entonces, aplicando esa misma idea, tenemos que f por g tiene un coeficiente que es diferente de 0, ¿no? Y vimos que un polinomio se define, un polinomio es 0 si solo si todos sus coeficientes son 0, ¿no? Pero un coeficiente no es 0. Entonces la multiplicación de los polinomios es diferente de 0. Entonces agarramos que fg no son 0 y su multiplicación tampoco es 0. Entonces, por la equivalencia que vimos, el anillo de polinomios debe ser un dominio entero. ¿Sí? ¿Y dudas? ¿Todo claro? Sí. Pues va, entonces, pues me parece que ya son las 1:57, entonces ya no da tiempo de ver nada más, pero les voy a comentar unas cosas. Tampoco dio tiempo de ver el algoritmo de la división, entonces eso lo vemos el martes. Tenía unas deudas. Uno, era la demostración que no me salió en la clase pasada, ya la metí en el video. ¿Sí? Pues edité el video y ya le expliqué. No lo hice aquí en clase porque como tenía que volver a poner la demostración, pues era muy largo y me iba a consumir el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, pues les voy a decir que chequen el video para la demostración pendiente. ¿Sí? Y lo segundo, cuando estaba checando esto de acá, me di cuenta que definí mal, bueno, definí un poco mal el anillo de los polinomios, ¿de acuerdo? Porque dije que Kn son las sumas de 0 hasta n de los ai, xi, tal que ai está en el campo, que an es diferente de 0, ¿no? Y esta es la definición cuando n está en los enteros. Porque en el caso de que la n sea igual a 0, este de acá se define como el campo. ¿Sí? Los polinomios de grado 0 son los elementos del campo. ¿Y por qué esta definición no funciona cuando la n es igual a 0? Porque te implicaría que el a0 es diferente de 0. Entonces con esta definición del 0 no sería un polinomio. Entonces hay que hacer esta corrección. ¿De acuerdo? K0 es el campo y Kn con n diferente de 0 sí es la definición que les di, ¿de acuerdo? Entonces nada más había que puntualizar eso. ¿De acuerdo? Entonces, como ya son las 2, esto sería todo por hoy. Nos vemos